buenas, soy yo el Guerrero y hoy vamos a hablar de el realismo mágico a través de Murakami, ¿vale? Hay muchas otras obras que hablan de, bueno, que tratan de realismo mágico, como Cien años de soledad y La casa de los espíritus, ¿vale? Pero he decidido usar Murakami porque es un autor muy conocido y además es postmodernista, habla de el realismo mágico desde un prisma que para mí es diferente, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el realismo mágico? ¿En qué se basa? Como sabemos, el realismo estriba en describir de la manera más fidedigna la realidad, ¿vale? En una novela. Son las típicas novelas que traen descripciones muy largas, ¿vale? Cosa que a mí personalmente no me gusta, pero eso es el realismo, ¿no? Intenta plasmar la realidad tal y como. Eso es como la corriente realista en el arte, es lo mismo. Hacer un cuadro que sea lo más real posible, pues en la novela igual, ¿vale? Pero el realismo mágico tiene como truco que a esa realidad le añade elementos fantásticos, que para los personajes se perciben como cotidianos y normales, ¿no? Es como que puede suceder que uno de los personajes tenga magia o que de repente aparezca un sapo de una olla vacía, ¿vale? Y los personajes, para ellos eso es normal. Tienen una especie de elemento mítico o de leyendas míticas que hace que perciban esos elementos extraños como algo que sucede en su vida diaria constantemente, ¿no? También suele haber elementos intuitivos que suelen ser explicados o no, no tiene por qué, porque muchas veces, sobre todo en Murakami, la mayoría de veces no se explica nada, ¿vale? Y siempre se suele utilizar lo sensorial para percibir la realidad, ¿vale? Es decir, los sentidos sobre todo, ¿vale? Suele basarse en espacios pobres, sobre todo más en el reino mágico cotidiano, en plan el de siempre, ¿no? Personas que viven en un entorno más pobre, que esas leyendas míticas y esas supersticiones están más a la orden del día, ¿no? En Murakami sí que es verdad que no sucede que esos personajes son completamente pobres, evidentemente se ambientan prácticamente todos, si no diría todos, en Japón, ¿vale? Pero sí que es verdad que habla de una pobreza de espíritu, de personas que están muy aisladas de la sociedad, de personas que no se sienten bien consigo mismas, que tienen una especie de viaje interior que hacer, ¿vale? Y bueno, hay unos hechos reales que se mezclan con lo fantástico y lo mágico que pueden ser o no ser explicados por los personajes. Pero en eso estriba el reino mágico, realidad con fantasía. Y en concreto, el autor del que vamos a hablar, que es Murakami, no solo mezcla los elementos mágicos, no es que tengamos dragones, sino que más bien utiliza el surrealismo más absoluto, ¿vale? Para darle un toque muy extraño a sus novelas. Por eso creo que cualquiera que haya leído Murakami nunca sabe qué está ocurriendo, ¿no? Cuando lo está leyendo. De hecho, es muy difícil decir de qué trata una novela de Murakami, porque aparte de que trata de muchos temas, no acabas de entender la trama principal, no acabas de entender el conflicto, ¿no? Porque es sobre todo, yo creo que es más un autor que habla más de la existencia humana, de los conflictos interiores, del viaje interior del ser humano. También mezcla mucho los sueños con la realidad. Entonces a veces no sabes si lo que está viendo el personaje podría ser real y podría estar pasando, o es completamente una metáfora simbólica de lo que sucede en su interior. Es muy extraño, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de sus obras y vamos a intentar entenderlas un poco, ¿no? Sin spoilers. El primer libro que me leí fue este, Spundik, mi amor. Me lo leí en el colegio, además, en el instituto. Trata sobre una chica que se enamora de otra, ¿vale? Más o menos se conocen, empiezan a gustarse y tienen una relación muy extraña. Suele pasar que en Murakami las relaciones sociales son muy raras, ¿vale? Sí que hay que entender que en Japón el tema del aislamiento social es muy común, ¿vale? Y que la gente pues sea más introvertida, es más normal. Entonces, a través de Murakami entendemos un poquito cómo funciona la sociedad japonesa, ¿no? Y sobre todo en Murakami las relaciones, ya sea de amistad o de amor, son muy raras. Es como que no acaban de cuajar, pero sin embargo hay algo que los une, ¿no? Entonces en Spundik, mi amor, hay una especie de misterio, sobre todo interior, del viaje propio de la protagonista. Y con esta novela yo entendí que Murakami era todo muy raro. Cuando leí el final no entendí absolutamente nada. De hecho, eso es lo que pretende Murakami, que una vez cuando lo finalices, puedas volver a leerlo. Y lo leas de manera distinta y entiendas cosas distintas, ¿no? Que te plantees preguntas, que seas tú quien finalice la novela, ¿no?
El segundo que me leí, que creo que es más sencillo, es Kafka en la orilla, ¿vale? Trata de un personaje que tiene problemas con su padre, quiere huir de casa, tiene una especie de profecía detrás de él. Es una novela paralelística, hay dos personajes que finalmente esos caminos se unen, ¿vale? Es una de mis novelas favoritas, muy interesante. Y aquí nuevamente tenemos esas relaciones sociales que no acaban de encajar, situaciones fantásticas que no tiene sentido que sucedan, como por ejemplo hay un momento en el que llueven peces en esta novela. Y es como que aparentemente, claro, la gente, sí que es verdad que cierta gente dice, uy, ¿qué pasa? Pero los protagonistas es como que, bueno, llueven peces, ¿qué pasa? ¿Sabes? Es un poquito extraño. Entonces cuando lees Murakami tienes que entender que van a suceder cosas raras y sobre todo ese aura de ¿por qué a todo el mundo le parece esto normal? Cuando no es para nada normal, en un principio te choca mucho, ¿vale? Otra cosa de Murakami que lo entendí más con este libro, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, ¿vale? Es que por fin me di cuenta de que Murakami es realista, ¿vale? Usa el realismo porque describe absolutamente todo. En este libro llegué a ver cómo Murakami describe cómo el personaje se hace un sándwich. Entonces, por eso considero que Murakami no es para todo el mundo, porque no a todo el mundo le gusta el realismo. Es verdad que hay otras obras como esta que son más sencillas y más livianas, pero Murakami es realismo mágico. Es decir, va a haber muchas descripciones y lo que tiene Murakami es el costumbrismo, ¿vale? Él hace una comparativa con lo cotidiano, es decir, un personaje haciéndose un sándwich, haciéndose la cama, describe la cotidianidad del personaje para luego mostrarte el culmen del surrealismo. Situaciones tan surrealistas que se mezclan con esa cotidianidad que al final hasta tú acabas creyéndote que eso podía suceder. Y yo creo que esa es un poquito la magia de Murakami, ¿no? Por último tenemos El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Un libro también muy interesante, solo que este da para otro vídeo, ¿vale? Os recomiendo que os lo leáis. El más sencillo yo considero que es Kafka en la orilla, creo que considero que es el que más me gusta a todo el mundo, ¿vale? Si no este, ¿vale? Pero bueno, realismo mágico, ¿qué decís vosotros?